eclipsados también todos por las últimas noticias que llegan desde Ecuador y esta intervención de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en las últimas horas para sacar a un ex vicepresidente, Jorge Glass. 2 veces tengo entendido, o uno por lo menos sentenciado, un hombre que debería estar en la cárcel y que México se habría negado en entregar por más de 3 meses, teniéndolo de huésped en las instalaciones de la Embajada de México allá en el Ecuador. En Ecuador se reúnen analistas, se están viendo esta situación, porque claro, parece ser al unísono una voz. Es inviolable una embajada. Sí, claro, pero ¿y por detrás, hasta dónde es permitido alojar a personas que tengan antecedentes e incluso están sentenciadas? Esa es una de las preguntas que también Latinoamérica se debe hacer en el marco de mejorar el tema siempre de las relaciones diplomáticas, pero desde ya una embajada es inviolable. Estamos con el señor Andrés Ortiz Herbener, es analista en el Ecuador. Andrés, un gusto saludarlo, muy buenos días y bienvenido para todo Bolivia a través del sistema de Radio Fides en todo el país. Sea bienvenido, buen día. Muy buenos días, John. Muchísimas gracias a ustedes y al programa por esta gentil invitación. Andrés, a ver, ¿qué se dice en este momento en el Ecuador? Porque hay un rechazo de la mayor parte de países en sentido de que lo que se ha hecho es violar una embajada, se rompen relaciones y todo está en ese marco, digamos, en los titulares de la prensa. Bueno, en el Ecuador yo diría que hay un apoyo, yo diría prácticamente unánime a lo realizado por el presidente de la República. Obviamente, pues, hay sectores políticos ligados al correísmo que obviamente han fustigado al presidente Noboa por haber ordenado la incursión a la embajada para dar cumplimiento a una orden de prisión. Y yo creo que es importante, John, que las personas que nos están escuchando allá en Bolivia tengan claro que el ex vicepresidente Jorge Glass fue sentenciado por la primera vez por el caso de corrupción de Odebrecht. Como ustedes saben, pues se entregaron coimas en muchos países, entre ellos Ecuador, y el vicepresidente Glass fue acusado y sentenciado por actos de corrupción y por recibir dinero de parte de Odebrecht. Y posteriormente fue sentenciado en otro juicio por cohecho también por el tema de por el terremoto de Esmeraldas y Manabí, en donde también se hubo uso indebido de fondos públicos, y actualmente iba cursando, en estos meses se le dictó una orden de detención por otro delito ligado a la asociación ilícita y delincuencia organizada. En este caso a él no se le ordenó la prisión, sino una medida sustitutiva que se llama, que se puede dar, que era de presentación periódica, y fue en este contexto, cuando él se estaba presentando semanalmente a la justicia a dar cumplimiento, en que solicitó asilo a la embajada mexicana, y pese a todos los múltiples esfuerzos y pruebas y demostraciones del gobierno ecuatoriano de que no se trataba de un perseguido político, sino de un reo de la justicia 2 veces sentenciado y con una orden de presentación periódica a la justicia, es que el Ecuador se vio abocado a, dando cumplimiento a una orden judicial, a incursionar en la embajada y capturar a un reo de la justicia ecuatoriana. Entonces, son importantes los antecedentes porque parecería internacionalmente que aquí ha habido un acto arbitrario y unilateral, cuando realmente hubo 3 meses de intensas negociaciones haciéndole entender al gobierno mexicano de que no estaban en presencia de un asilado político violando la Convención de Caracas, en este caso el Estado mexicano, de permitir el asilo de un delincuente común. Sin embargo, de aquello hubo noticias de que había riesgo de fuga inminente, y es por eso que el gobierno ecuatoriano tomó la decisión de incursionar en la embajada y capturar a esta persona que tenía 2 sentencias ejecutoriadas y que tenía que, pues, cumplir con sus sentencias. Andrés, Jorge Glass se enriqueció ilícitamente y no hay el destino de alrededor de $300 millones por atender una región por un terremoto. ¿Es así la historia con él para que llegue a una sentencia? Sí, lo que pasa es que a los ecuatorianos se nos impuso un impuesto solidario que estuvimos muy gustosos, tanto las empresas, las personas jurídicas como las personas naturales, y se nos impusieron fuertes impuestos para paliar la desgracia de 2 provincias importantes del norte del Ecuador, que son Esmeraldas y Manabí, que son los que sufrieron los mayores embates. Se creó un fondo de más de $1.000 millones para reconstrucción de carreteras, hospitales, puentes, incluso para viviendas.
pero en esa investigación, por el uso de esos fondos, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General iniciaron una investigación y se ha iniciado una investigación en la que aparentemente el ex vicepresidente Jorge Glass, que era el presidente del comité de construcción, que tenía las atribuciones directas del presidente para presidir los comités de contratación, él era la persona encargada, se está investigando en este momento y aparentemente hubo distracción de fondos públicos por aproximadamente $300 millones. Entonces, eso es lo que se está investigando, un delito de delincuencia organizada en donde aparentemente el ex vicepresidente habría sido parte de este entramado de corrupción y por lo tanto pues era en este juicio en donde él tenía que presentarse periódicamente a la justicia, y eso es lo que este es el corolario de una indebida actuación del gobierno mexicano de haber permitido entrar a su embajada a una persona que no revestía bajo ningún concepto la característica de un refugiado político. Me pregunto qué hubiera pasado con el presidente del Ecuador en este momento si dejaba que México le dé un asilo político, digamos, si se iba del país. A ver, lo riesgoso era que, acuérdense que por motivo de una declaración desafortunada del presidente López Obrador, el Ecuador tomó su primera acción declarando persona non grata a la señora canciller, un hecho doloroso porque se trataba de una persona muy amiga del Ecuador por sus años y por sus relaciones históricas con nuestro país, pero fue una actitud valiente del presidente de hacer respetar, porque lo que se estaba insinuando por parte del presidente mexicano era que el presidente Noboa habría ganado por motivo del asesinato de Fernando Villavicencio y que él fue el beneficiario principal de esta muerte, ¿no? Lo cual fue un magnicidio terrible y que hoy se está investigando en el Ecuador. Entonces, hubiera sido realmente nefasto para el Ecuador y para la justicia de nuestro país lo que se estaba presumiendo y que la inteligencia ecuatoriana logró determinar que se estaba preparando la huida, lo cual hubiera sido un grave incumplimiento del gobierno mexicano, porque debemos recordar que un asilado político no puede salir según la Convención de Caracas y de Viena si no es con un salvoconducto, ¿no, verdad? Entonces, el riesgo era tan inminente que por eso es que se tuvo que tomar esa decisión por parte del presidente. Ya venían entonces malogradas las relaciones entre Ecuador y México. Me reitera, Andrés, ¿por qué la anterior vez? ¿Qué dijo López Obrador en relación a un hecho del Ecuador que molestó al Ecuador? López Obrador la semana pasada, en esos días que él tiene, que habla pues con bastante pausa, ¿no?, parsimonia, en esas 2 o 3 horas que él habla, hizo referencia a que la candidata del correísmo habría perdido por motivo del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que realmente pues me imagino que ustedes conocieron de esta noticia y que fue noticia mundial de que un candidato a la presidencia del Ecuador, muy combativo y que había pues denunciado las mafias y el narcoterrorismo en el Ecuador, fue vilmente asesinado. Y el presidente López Obrador, no sabemos por qué, en una locución hizo referencia a que esto había ocasionado que el progresismo del socialismo del siglo XXI pierda las elecciones y que este asesinato habría beneficiado al presidente Noboa, y haciendo una cantidad de inferencias bastante riesgosas y preocupantes, porque daba a entender muchas cosas en el sentido de que el presidente Noboa algo pudiera haber tenido, o en todo caso por último beneficiario de la muerte de Villavicencio, y eso provocó un rechazo unánime de la prensa y de los políticos ecuatorianos, que terminó en que el gobierno del Ecuador declare persona non grata y expulse a la embajadora de México, dándole 72 horas para que se retire, y la respuesta de López Obrador fue automáticamente al día siguiente darle el asilo político a Jorge Glass, cuando todavía se estaba negociando con el gobierno mexicano el permiso para entrar y capturarlo, porque eso la Convención de Viena sí permite, pero el gobierno mexicano sistemáticamente no daba, decía que seguía estudiando los documentos ecuatorianos, y fue a raíz de la declaratoria de asilo político y del riesgo de fuga que el gobierno ecuatoriano tomó la decisión que tomó, y que hoy sabemos pues que seguramente le va a traer consecuencias jurídicas, porque obviamente sabemos que la incursión a una sede de omisión diplomática sin autorización del jefe de la misión pues incumple el tratado, el artículo 22 de la Convención de Viena, ¿no? Una convención que también habla, ¿no?, de estas situaciones donde se aloja a personas que tengan antecedentes o sentenciadas en embajadas, Andrés Ortiz. Sí, eso es lo preocupante, porque hay convenios internacionales en el que tanto Ecuador y México son países suscribientes, en donde claramente se establece la imposibilidad de alojar en sus misiones y sedes diplomáticas a personas que estén
o que hayan sido sentenciadas por delitos comunes, que es el caso del vicepresidente Jorge Glass. Pero aquí lo más preocupante es que estamos hablando de que también existen convenios y tratados internacionales que hablan sobre la delincuencia organizada y contra la corrupción. Entonces aquí tenemos un conflicto entre dos convenciones. Primero, la que prohíbe asilar a delincuentes comunes, y la segunda, la obligación de los países de colaborar con los países suscribientes de cuando se traten de personajes que estén vinculados a la delincuencia organizada y a la corrupción. Entonces, la verdad que va a ser una dura pelea en la Corte Internacional de Justicia, porque creemos que Ecuador tiene los elementos de hecho y de derecho para defender la posición de que el que incumplió en primer lugar las convenciones y tratados fue México y no el Ecuador. Don Andrés Ortiz, una de las últimas preguntas. Entonces, esta es una especie de no me respetaste de ida y vuelta, ¿no? Porque ahora dicen, no respetaste a otro país, no respetaste a una embajada como la de México, pero tú tampoco me respetaste al asilar a un delincuente común. Utilizo la frase que usted ha utilizado, Andrés Ortiz, que es el ex vicepresidente Jorge Glass. Claro, lo que pasa es que si bien el derecho, el país asilante, el país que acoge el asilo, ciertamente las convenciones y tratados dicen que el que debe calificar la calidad de perseguido político es el país donde se asila la persona, porque si no, no tendría sentido ni lógica la figura histórica del asilo, ¿verdad? Porque claro, yo puedo decir, como en el caso de Daniel Noboa, que el señor Glass no es un perseguido político, pero supongamos que si lo fuere, pues México estaría bien en haber otorgado el asilo. Sin embargo, ante una persona que ha sido sentenciada y que ha tenido el ejercicio del derecho a la defensa, que ha llegado hasta la última instancia, en donde la Corte Constitucional incluso se ha pronunciado, nosotros no vemos, o por lo menos yo particularmente no veo que se trate de un perseguido político, porque efectivamente se trata de una persona que ha sido sentenciada. Entonces, yo creo que aquí va a haber una situación en la que, si bien no se justifica desde el punto de vista jurídico la incursión en una embajada, porque claramente existe un artículo, el 22 de la Convención de Viena, yo creo que esto hay que ponerle un contexto real. ¿Cuáles fueron los antecedentes? De hecho, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue todos los mecanismos que utilizó el Ecuador para convencer a México que deje salir a Jorge Glass para que sea puesto a órdenes de la justicia? Y el eventual y prácticamente comprobado riesgo de fuga, que fue lo que hizo que se decante finalmente con la incursión a la embajada. Pero sí, ciertamente esto fue una causa y efecto, ¿no? Una causa y después hubo el efecto, ¿no? Pero esto no fue algo que se le ocurrió al gobierno del Ecuador o fue algo impulsivo, sino que fue producto de 3 meses de una actitud de México de no entender que se estaba tratando de una persona que estaba sentenciada y no de una persona que tenía persecución política. ¿Un otro ejemplo reciente de alguien del Ecuador con estas características o similares que haya recibido un refugio o un asilo en México? Bueno, fue terrible en el caso de María de los Ángeles Duarte, que también está sentenciada por el caso de Brecht. Ella fue la ex ministra de Transporte y Obras Públicas del presidente Correa, y ella se refugió en la embajada de Argentina. Y lo más grave, y lo que fue, Ecuador nunca concedió el salvoconducto, y un día amanecimos con la noticia de que la señora estaba en México y que se había fugado. Nunca se supo realmente cómo, me imaginamos que se pasó en carro por la frontera norte con Colombia, pero eso fue una afrenta a la soberanía y al territorio ecuatoriano, porque en ese caso, cuando estaba el señor Fernández, Alberto Fernández, que era el presidente de Argentina, pues y muy amigo del expresidente Correa, imagínese usted lo que ocurrió. Entonces el temor que tenía el presidente Noboa actual era justamente que no vuelva a ocurrir que una persona que se había asilado en una embajada salga en un transporte de la embajada que también goza de inviolabilidad, con vidrios polarizados, que es imposible determinar quién está dentro, y finalmente se fugó. Entonces el Ecuador ya ha sufrido que delincuentes comunes hayan utilizado la figura del asilo para luego salir del país sin cumplir con sus sentencias. Entonces esa pregunta suya, John, es muy válida, porque el Ecuador ya ha pasado por este tipo de escenarios en donde ha sido burlada la justicia de nuestro país, porque estas personas han escapado con la connivencia de países aliados al correísmo. Entonces yo creo que esto es un precedente y un antecedente que seguramente va a ser esbozado en la defensa del Ecuador cuando pues sea requerido tanto en la OEA como en la Corte Internacional de Justicia. Don Andrés Ortiz, muchísimas gracias por este tiempo allá en el Ecuador. Apreciamos muchísimo esta información y estos datos que nos dan a entender el entuerto mismo, en el cual organismos internacionales y países
están evidentemente poniéndole un punto negativo a esta intromisión a la Embajada de México. Desde ya es inviolable una embajada, perdón, pero este es el primer capítulo, ¿verdad?, en lo que los países se están pronunciando. Pero el fondo del asunto es preguntarle a la gente aquí en Bolivia, ¿qué sentirían ustedes si hubiera alguna otra persona con antecedentes, sentenciada, que se va a una embajada, que quiere el asilo y que de repente esa embajada no quiere devolverlos, por ejemplo? Y bueno, algunos sentimientos hay. Muchas gracias, Andrés Ortiz Herbener, es analista ecuatoriano. Gracias, don Andrés, un abrazo. Si usted quiere decir algo más a Bolivia, adelante, por favor. Muchísimas gracias, John, y a la radio por la oportunidad, y como siempre un abrazo fraterno a un pueblo querido como el boliviano. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias, don Andrés Ortiz. Le agradezco. Usted tiene los antecedentes para juzgar este caso que hoy está dando la vuelta al mundo.